Muy buenos días, tengan todos ustedes. Darle la bienvenida a este espacio académico, actualidad académica, económica y empresarial, un espacio donde tenemos invitados especiales para poder concertar y ante todo ver la exposición y compartir con cada uno de ustedes temas de relevancia dentro de la formación académica, pero de interés también para el público en general. En esta mañana vamos a compartir con dos excelentes profesionales de nuestro medio y vamos a hablar de un tema que hace mucho a la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. Vamos a hablar de economista y el compromiso intelectual. En esta mañana, para empezar el programa, tenemos a nuestro invitado, al doctor Enrique Fernández García, quien nos acompañará con la temática antes mencionada. Quiero hacer una breve presentación de quien va a hacer la exposición en este espacio. Él es el doctor Enrique Fernández, es abogado de la Universidad Gabriel René Moreno, es docente de filosofía del derecho, pensamiento crítico, ciencias políticas y pensamiento político y teoría del Estado, entre otras asignaturas también que imparte dentro de la academia. También es fundador del Colegio Abierto de Filosofía y director de la revista trimestral Percontaris. Desde el 2003 ejerce como columnista de opinión, siendo también autor y coautor de varios libros, entre los cuales se puede destacar Escritos antimorales, Reflexiones de un opositor liberal e Instigación a la rebeldía. Son algunos de los proyectos realizados por nuestro expositor que tenemos en esta mañana. También con el doctor hemos coadyuvado, colaborado en el trabajo académico a través de la presentación del libro de premios Nobel de Economía realizado en el 2018 y otras actividades que desarrolla en el marco de la investigación. Entonces, en esta mañana, bienvenido, doctor Enrique Fernández García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y brevemente, si puede dirigir un saludo al público que nos está siguiendo en esta transmisión. Muchas gracias. Ante todo, agradezco la gentileza de la facultad, señora decana, por haberme invitado a participar en este importante ciclo y espero que todos quienes nos acompañan puedan encontrar las siguientes palabras cuando realice mi exposición y las intervenciones del profesor del Río más o menos provechosas. Muchísimas gracias, seguros que sí, estamos seguros de que va a ser un gran aporte para nuestra institución. Así también en calidad de moderador nos va a acompañar o nos está acompañando el licenciado Marco Antonio Río. Él es economista, escritor y profesor universitario. Es también profesor de la Universidad Privada de Santa Cruz y coautor de varias investigaciones de desarrollo histórico y cultural de Santa Cruz. También cuenta con una maestría en internacionalización de negocios y finanzas por la Universidad de Roma, Tor de Vergara. Realizó estudios doctorales en el programa de Derecho y Mercado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Y el profesor Marco Antonio de Río también cuenta con diversas publicaciones, algunas revistas indexadas y varios en la revista Last Empire de la Universidad Francisco Marroquín. Es también, y orgullosamente lo decimos, docente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, específicamente en la carrera de Economía. Bueno, esos son los dos excelentes profesionales que tenemos esta mañana. Queremos agradecerle al licenciado Marco Antonio por compartir este espacio con los colegas docentes y estudiantes que van a seguir esta transmisión. Y le voy a hacer para que brevemente pueda saludar al público que nos está siguiendo. Buenos días, licenciada Borja, buenos días Enrique, y buenos días a todas las personas que nos van a acompañar en esta sesión. Y evidentemente agradezco la oportunidad de poder estar con ustedes en este rol de moderador que se me ha asignado. Muy bien, muchísimas gracias.
Sin más preámbulo, doctor, vamos a ceder la palabra para que podamos empezar la exposición del tema de economista y compromiso intelectual en esta mañana. Muchísimas gracias. En sus proverbios sobre la vida, el arte y la ciencia, Franz Tamayo, una de las voces más distinguidas en el campo de la literatura boliviana, escribió: solitario destino, otros viven diversamente, dispersamente, mas el pensador se consume en sí como la cera alumbrando. Recuerdo esas palabras porque sirven para sintetizar un criterio dominante acerca de la vida de un pensador, de quien ocupa gran parte del día en la reflexión, analizando, elaborando conceptos, tratando de razonar acerca de lo que ocurre. Se considera, pues, desde el punto de vista de varias personas, que sería una labor solitaria. Pero no solo esto, sino que quienes se dedican a estos quehaceres intelectuales son personas que toman distancia del ruido, movimientos, problemas que nos depara la existencia cotidiana. Prefieren estar en una especie de castillo, se ha hablado de la famosa Torre de Marfil, ocupándose de sus problemas estrictamente conceptuales, teóricos, abstractos, que no tienen que ver con las complicaciones del diario vivir. Pero resulta que no todos estarían de acuerdo con aquellas palabras de Franz Tamayo. Ni siquiera la propia vida de Tamayo guarda coherencia con esa reflexión sobre la soledad del pensador. Tamayo, recordémoslo, llegó a tener un papel de relevancia desde el punto de vista de la política. Es más, fue candidato a la presidencia de este país y ganó, solo que se produjo un acontecimiento que le impidió ejercer la primera magistratura. Tamayo, en consecuencia, sirve al margen de lo apuntado en ese libro para evidenciar que dedicarse a las tareas en donde nuestra mente resulte preponderante no es incompatible con las preocupaciones del diario de vivir, y es más, las dificultades que trae consigo la convivencia con las demás personas. Cuando se alude al compromiso intelectual, yo he usado esa expresión en el título de esta videoconferencia. Uno debe pensar en quienes se dedican a los trabajos en donde la mente resulta de mayor importancia. Hablamos consiguientemente de actividades, labores o tareas que son mayormente mentales. Usamos más el cerebro y no tanto el cuerpo. Entonces, hay un primer elemento que sirve para entender qué es un intelectual. A fin de cuentas, debemos precisarlo. Será quien recurre a la razón, piensa en consecuencia. Una de sus principales tareas tiene que ver con el pensamiento, con el uso de la razón, no los sentimientos, las pasiones, ni lo emotivo, la racionalidad. Mas la racionalidad podría servirnos con distintos propósitos. Yo puedo usar la razón para comunicar, puedo usar la razón para explicar, también con el fin de predecir. En este caso, lo de mayor trascendencia gira en torno a que mi ejercicio de la razón será de carácter crítico. El intelectual, por lo tanto, nos relaciona con un ejercicio crítico de la razón. ¿En qué sentido? Es perfectamente posible que yo esté siendo crítico, cuestionando aspectos relacionados con mi vida privada. Yo puedo ser crítico acerca de lo que ocurre con padres, hermanos,
hijos y demás. El intelectual será crítico en ejercicio de su racionalidad, pero fundamentalmente en cuanto a la sociedad. Criticará lo que ocurre en la sociedad. Usará para ello todos los conocimientos que han sido acumulados. Planteará cuestionamientos porque encontrará falencias en esa sociedad, defectos, insuficiencias que pueda identificar en cuanto al ejercicio del poder. Efectuará un análisis de lo que pasa desde el punto de vista de los gobernantes, de la administración pública, así como de todas las demás instituciones que conforman el panorama de la sociedad. Consecuentemente, usará la razón para criticar lo que sucede en la sociedad, no únicamente dentro de su país, sino hasta a nivel mundial. No se puede pensar hoy en un gran intelectual sin que éste se pronuncie acerca de lo que está sucediendo y que merezca su cuestionamiento fuera de sus fronteras nacionales. Hay una vocación universal que conviene tener presente. Un apunte más a propósito de la figura del intelectual que nos sirve en estos minutos. Es igualmente necesario que nosotros remarquemos la importancia del concepto de justicia. Si el intelectual surge con su palabra para formular cuestionamientos que sirvan a fin de advertir el provecho de su ejercicio crítico de la razón, lo hará porque ha tomado conciencia de la injusticia en diferentes dimensiones y de diversas maneras. Tenemos entonces, estimables amigos, a un individuo que recurre mayormente a su mente para reflexionar lo que está sucediendo. Contamos con alguien que usa la razón, pero especialmente en su variante crítica. Razón crítica frente no problemas privados, sino problemas sociales. Cuando nosotros notamos que hay algún problema social que justifica nuestro cuestionamiento, más aún indignación, cuando notamos que hay evidencias de injusticia. El intelectual, frente a un hecho de injusticia, encontrará necesario pronunciarse y tratará, en la medida de sus posibilidades, de contribuir a su solución. Hay ejemplos de distinguidos intelectuales a lo largo de la historia del pensamiento. Podríamos quedarnos, claro está, con lo que sucedió en el famoso siglo de las luces, porque allí contamos con grandes referentes, Voltaire, Diderot, D'Alembert, figuras que fueron de indiscutible trascendencia para lo que se conocerá después como la Revolución Francesa. Ellos procuraban cambiar una realidad social que consideraban injusta. Una vez más, por lo tanto, partimos de la toma de conciencia respecto a situaciones que son injustas. El intelectual no se quedará callado, tratará en consecuencia de subrayar la existencia de esas falencias, defectos, vicios y males, tratando de que su sociedad y hasta el mundo entero, cuando la pretensión es así, cambie. Más adelante, pues nos vamos a topar con otras figuras que han sido destacadas en cuanto a su condición intelectual. Está Solá, un gran literato, leído por Marco Antonio, entre otros autores, y que ha sido relevante para destacar el papel de un intelectual. Solá es famoso por un caso Dreyfus, en donde había una acusación que él consideraba injusta, y él firma una famosa solicitada en un periódico que titula Yo acuso. Él acusaba, consideraba que las instituciones públicas, los juzgadores, las autoridades estaban cometiendo una injusticia.
Ya contaba con un gran prestigio en el mundo de las letras. No necesitaba, si quieren ustedes, complicarse más incorporando al catálogo de problemas que analizaba cuestiones sociales y de orden político. Pero lo hacía. No podía quedarse callado frente al conocimiento de esa injusticia. En el siglo XX, una de las principales referencias cuando se habla de este compromiso del intelectual que asume la carga de tratar de reflexionar sobre problemas sociales e intentar disminuir, si cabe, el número de injusticias, es el filósofo Jean-Paul Sartre, premio Nobel de Literatura, que escribió, incluso funda una revista sobre esta base del compromiso intelectual, que es Tiempos Modernos, en donde participa su pareja histórica, Simone de Beauvoir y Maurice Merleau-Ponty, entre otra gente. Es una figura. Tenemos igualmente el caso de Bertrand Russell, filósofo Nobel de Literatura, que incluso llegó a ser detenido, ya anciano, por sus posiciones pacifistas. Y por último, en el siglo XXI, siguiendo esta tradición del pensamiento francés, está Bernard-Henri Lévy, que tuvo un papel relevante para persuadir al entonces presidente Nicolás Sarkozy de que liderara una coalición internacional para derrocar a Gaddafi en Libia. Pero todas estas referencias que yo he señalado tienen que ver fundamentalmente con el universo de la filosofía, también la literatura, por ejemplo, Solá. Sin embargo, sería un error creer que quienes adoptan este tipo de compromiso son únicamente personas relacionadas con la filosofía o el campo de las letras. Yo creo, y sobre eso es que se pretende subrayar lo siguiente, que podemos hallar igualmente a personas que han lidiado con números, operaciones, guarismos, matemáticas, proyecciones, estadísticas, economistas, que han igualmente asumido esta carga, tratando de criticar lo que sucede en su sociedad y el mundo entero, y pretendiendo aportar para que las situaciones de injusticia disminuyan. En resumen, así como hay gente relacionada con el mundo de la filosofía y la literatura, encontramos compromiso intelectual. En el arte pictórico, entre pintores como Diego Rivera, el famoso muralista. En las ciencias exactas hay un famoso ensayo breve pero contundente de Albert Einstein a favor del socialismo, y en el campo de la economía. Pretendo, pues, destacar algunos casos que sirven para notar que este compromiso que ha sido brevemente descrito se halla igualmente en esa área del conocimiento. Parto con Jean Tirole, Premio Nobel de Economía el año 2014, quien ha dirigido el Instituto de la Economía Industrial. Es una organización que básicamente se ha ocupado de reflexionar en torno a problemas que afectan a Francia y a Europa. Tirole publica el año 2016, voy a mostrar libros porque es lo que cabe siempre, esta obra que es La economía del bien común, una obra voluminosa y provechosa. En su capítulo 3 se ocupa de subrayar algo que nos interesa. Me refiero al economista como intelectual público. Aquí Tirole manifiesta que por apasionante que sea la vida de los economistas universitarios, deben ser útiles, señala él, como colectivo a la sociedad. De tal manera que desde su perspectiva, la utilidad, el provecho
el beneficio que debe traer consigo un economista no tendrá que ver solo con aspectos relacionados con su vida privada. La sociedad debería percatarse de lo útil que resulta contar con economistas. Tirol se ha ocupado de documentar lo relacionado con ciertos problemas, le ha interesado el asunto del enfrentamiento de las desigualdades, que es una gran cuestión, y en síntesis ha tratado de aportar para que se elaboren políticas públicas. No únicamente analizamos, sino también proponemos, pero lo hacemos a partir de esa convicción ya señalada, de que el economista debe ser percibido como un elemento útil para la sociedad. Corresponde que se destaque otra figura que yo aprecio mucho por una doble condición: economista y filósofo. Hablo del Premio Nobel de Economía del año 1998, Amartya Sen. Amartya Sen es conocido por haber contribuido de modo significativo al establecimiento del Índice de Desarrollo Humano. Por supuesto, bastaría con esa clase de aporte para resaltar su importancia y evidenciar su compromiso intelectual. Solo alguien preocupado por el tema de la pobreza, que se convierte en un indiscutible problema social, que se puede hasta palpar en la India, que tiene que ver con Amartya Sen, podría quizá tener la sensibilidad suficiente para contar con una voz importante a fin de establecer qué debemos entender por desarrollo humano. Sin esa preocupación resultaría, creo yo, inconcebible que se haya llevado adelante ese aporte de Sen. Destaco este libro, La idea de la justicia, porque si nos preguntamos sobre problemas sociales, e insisto, el compromiso intelectual tiene que ver con contribuir a detectar y resolver esos problemas, no podríamos dejar de lado el valor de la justicia. Lo que hace Sen en este magnífico libro es repasar cuáles han sido los elementos más importantes de un debate contemporáneo sobre la justicia, de gran valor para la filosofía política. Están las obras de alto vuelo e imprescindibles de John Rawls, Teoría de la Justicia, y por otro lado hay una obra que refuta a Rawls, que es de Robert Nozick, y el título Anarquía, Estado y Utopía. Pues bien, lo que hace Sen es repasar esos argumentos y trata de reivindicar un posicionamiento en favor de que entendamos la justicia de manera concreta. En resumen, se pretenderá que nos preocupemos, pero de afrontar casos concretos de injusticias manifiestas. No busquemos una gran idea de justicia, no pretendamos acabar con la injusticia, eso será utópico y ya sabemos cuán peligrosas pueden ser esas búsquedas de perfecciones sociales. Así que Sen nos dirá, hay que tratar de resolver problemas menores, modestos, de injusticia, porque así estaremos avanzando. Dejemos de lado grandes, enormes discursos sobre lo que es la justicia, porque impiden que trabajemos de manera concreta en el enfrentamiento de esos problemas. La idea de la justicia, en consecuencia, sirve para que nosotros advirtamos una de las preocupaciones centrales de Sen. También escribirá acerca del desarrollo e, insisto, será una voz determinante para hablar del índice de desarrollo humano que usamos a fin de medir qué es lo que está sucediendo en varios países. La justicia es un concepto que importa desde la perspectiva de la filosofía política. También podríamos hablar de sus connotaciones éticas. Y si se habla de un compromiso intelectual, no pensamos únicamente
en los problemas sociales como la pobreza, indigencia, miserias de cualquier índole, sino también tendríamos que reflexionar acerca del poder. El intelectual esencialmente se colocará frente al poder, pensará contra el poder y advertirá a sus semejantes de los peligros que podrían suscitarse si es que se brinda un amplio margen a esas autoridades. Podrían acabar con nuestra libertad, si lo permitimos. Señalo todo esto porque el tercer caso que me interesa destacar es el de otro premio Nobel del año 1974, que es Friedrich August von Hayek. Ese año, como recordarán ustedes, se entregó el Nobel de Economía a dos autores que no tienen coincidencias ideológicas, Gunnar Myrdal y el otro que acabo de mencionar, Friedrich August von Hayek, discípulo de Ludwig von Mises, quien muere un año antes, en 1973, y es conocido, entre otras obras, por Socialismo. Estoy mencionando esta obra Socialismo porque acá Mises reivindica la necesidad de que el economista debe preocuparse por lo que ocurre en la sociedad y además no debe dejar de lado la necesidad de ser claro, de comunicarse con las demás personas, de ejercer una especie de labor pedagógica que sirva para que el resto de los mortales entiendan también lo que ocurre en ese campo. El hecho de que Mises haya sido contrario, detractor de las ideas socialistas, pues influirá y se palpará también en la obra de Hayek. El compromiso intelectual de Hayek ha quedado de manifiesto en distintos campos, pero me quedo con esta conocida obra que es Camino de Servidumbre, del año 1944. Es un libro de importancia indiscutible, nos encontramos todavía en la Segunda Guerra Mundial, y advirtió entonces Hayek la necesidad de que se cuestione la orientación o tendencia mayoritaria de la sociedad británica. Él, en síntesis, temía que si continuaban esas tendencias a favor del socialismo, del igualitarismo, lo que vendría como necesaria consecuencia sería la pérdida de la libertad y el levantamiento de un régimen totalitario. Desde su punto de vista, el socialismo tenía coincidencias esenciales con el fascismo y nos conducían hacia el totalitarismo. Notemos, por lo tanto, estimables amigos, que acá un intelectual que recibe el Premio Nobel de Economía, mucho tiempo antes se da este libro, se pronuncia sobre el peligro de perder la libertad. Esa era para él una de las principales ideas que tenían que ser lanzadas. Luego, por supuesto, acoto, el intelectual se caracteriza por los combates de ideas, y Hayek sirve para evidenciarlo. Está su famosa polémica con Keynes, que ha originado más de un libro detallando ese famoso enfrentamiento. Deseo igualmente resaltar la importancia de un intelectual economista que gana el premio Nobel el año 1976 y que se convierte en una figura pirotécnica en el mundo de la televisión, con entrevistas ingeniosas que uno agradecía gracias a su sentido del humor fundamentalmente. Aludo a Milton Friedman, quien escribió junto con su esposa Rose el libro Free to Choose, que es Libertad de Elegir. Él llevó adelante una serie televisiva en donde trataba de explicar a sus conciudadanos la importancia de la libertad económica. Y vale la pena, en consecuencia, resaltar esa condición de intelectual. Asumía el compromiso, debatía, polemizaba, participaba en diferentes discusiones, se destacaba por su genial sentido del humor, usando al desierto de Sahara en más de una ocasión para atacar a los partidarios de la planificación centralizada.
y también como intelectual criticó de manera importante, librando grandes debates de por medio, el servicio militar obligatorio, entre otras causas. Esto quiero resaltarlo porque no es que los intelectuales se vayan a ocupar solo de cuestiones como la pobreza o el autoritarismo. También se han manifestado sobre otros aspectos muy específicos, puntuales, como en este caso Friedman frente al servicio militar obligatorio, que era pues una servidumbre, acaso también esclavitud, que fue dejada de lado en Estados Unidos, pero que tiene todavía vigencia en Bolivia. Voy a cerrar con dos intelectuales que se colocarían a la vereda contraria de Hayek, así como igualmente en el caso de Friedman se distanciarían de sus planteamientos desde el punto de vista de la libertad económica. Comenzaré con un reconocido economista, ha sido galardonado así, que es Joseph Stiglitz. Stiglitz, como es sabido, recibe el Nobel de Economía el año 2001, y él tiene un libro muy famoso que es este, El malestar en la globalización. Lo que hace es cuestionar algunos elementos relacionados con la globalización, coloca el acento en el tema de la desigualdad, que por cierto es algo muy significativo. Varios de los economistas que asumen esta carga del compromiso intelectual y que pertenecen a un bloque más o menos de izquierda, siempre están concentrándose en el problema de las desigualdades. Un caso contemporáneo muy conocido es el del francés Thomas Piketty. Esta es una de sus últimas obras, que es Capital e Ideología, un libro, este sí, mucho más voluminoso que el otro que mostré, cuya cuestión central tiene que ver igualmente con este asunto de la denuncia de las desigualdades. ¿Por qué se denuncian las desigualdades? Pues básicamente porque se creerá que las desigualdades tienen que ver con la injusticia en nuestras sociedades, y por eso el intelectual cuestionará aquello. Cierro con Paul Krugman, también otro reconocido economista que ganó el Nobel el año 2008 y que es un columnista de gran importancia porque aparece en distintos medios, en los de mayor trascendencia a nivel mundial, originando sus colaboraciones en The New York Times. Krugman, lo destaco finalmente, será importante porque asume un compromiso a veces militante, contundente, en contra de ciertos gobernantes. Recuerdo su libro que elaboró para oponerse a la reelección de Bush, hablando de un gran fraude, y no tuvo ningún tipo de reparo al respecto, subrayando falencias. Asumió también una posición inequívoca en los últimos tiempos durante la presidencia de Mauricio Macri, porque, y esto lo he resaltado a propósito de aquello, Krugman se ocupó de analizar qué ocurría fuera de su país de origen. Y yo he señalado que el intelectual es también alguien que ejerce una razón crítica con miras a lidiar con problemas sociales donde advierte injusticia en cualquier parte del mundo. Y Krugman se puede ver con su cuenta de Twitter y sus artículos de opinión, se manifiesta sobre lo que pasa en Latinoamérica, en Argentina y en otros lugares. También pasa lo mismo con Stiglitz, dos economistas que han tenido una mirada especialmente importante en cuanto a la Argentina respecto a la región latinoamericana. Todo esto, en consecuencia, sirve para evidenciar que ese compromiso intelectual, el uso de la razón crítica frente a problemas sociales, tratando de que las injusticias en la medida de lo posible disminuyan, merced a nuestras protestas y propuestas, ha tenido esa tradición intelectual a economistas en su distinguida nómina. Conviene tenerlo presente para notar igualmente una de las misiones que tal vez corresponda cumplir a quienes se forman en ese campo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Enrique.
Bien, dentro de este espacio nosotros lo que queremos es compartir acerca de las ponencias y por eso voy a compartirlo con nuestro moderador, el licenciado Marco Antonio Río, para poder comentar la exposición del doctor Enrique Fernández, hacer las consultas y luego le vamos a transmitir también consultas que nos hacen llegar aquí a este programa. Por favor, licenciado Marco Antonio Río. Gracias. Bueno, como siempre, Enrique nos estimula el pensamiento, ¿no? Eso es una de las características que él ha logrado desarrollar en los últimos años con gran éxito, diría yo. Ahora, sí, en relación al tema, me parece que me gustaría hacer un par de precisiones antes de plantear algunas inquietudes a Enrique. La primera es que si tomamos la idea del intelectual como una persona que se dedica al trabajo intelectual, ¿no? al esfuerzo del pensamiento, más que al trabajo manual, ¿no? El trabajo del pensamiento, evidentemente, frente a la sociedad, el intelectual va a tener primero podríamos decir, el derecho a intervenir en la discusión de los problemas de la sociedad. Un derecho que le asiste en cuanto simple ciudadano, no en cuanto intelectual, ¿no? Sino en cuanto miembro de la sociedad tiene el derecho a participar en el debate de los problemas públicos. Primer elemento. Pero el hecho de que por su periplo de vida, por su ejercicio, si ustedes quieren, profesional, le deriva, ahí sí ya de su condición de intelectual, no solo el derecho, sino el deber. O sea, él va a sentir que tiene como un deber de intervenir en el debate de los problemas sociales y en el debate de las políticas públicas. Pero, entonces, por un lado, en tanto que ciudadano, ¿verdad?, tiene el derecho de intervenir, él, en cuanto que intelectual, esta persona va a sentir que tiene el derecho y hasta en cierto sentido, el deber, la obligación de intervenir, ¿no? Pero también yo creo que tenemos que tener en cautela que esta doble conjunción, derecho y deber, implica riesgos. Y ahí es donde, al abordar el tema de los riesgos, me parece que vale la pena señalar una dimensión que, en mi opinión, Enrique no ha subrayado lo suficiente. Suponemos el intelectual en tanto que intelectual, pero la pregunta es con qué valores o en la búsqueda de qué valores la persona se realiza en tanto que intelectual y que le dan su seña de identidad. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que una persona tenga como horizonte cuando se dedica al trabajo intelectual? Esa es una dimensión. Ahora, cuando hablamos o sea, en otras palabras, del compromiso del intelectual con su propia vocación, ¿no? El compromiso del intelectual con su vocación. Ahora, cuando hablamos normalmente de la responsabilidad del intelectual, estamos marcados, en cierto modo, por las ideas de Sartre, ¿no?, que tiene que ver con el compromiso social del intelectual. Entonces, ahí efectivamente, yo creo que con enorme provecho y certeza, el valor fundamental, tal como lo ha señalado Enrique, es la justicia, ¿no? El intelectual va a ser un hombre que, desde el punto de vista de su compromiso con la sociedad, el ideal fundamental es la justicia. Pero me quedo pensando que el otro elemento que hay que destacar es precisamente el compromiso del intelectual con su vocación como intelectual, y ahí puede haber otras cosas, otros valores, otros objetivos. Por ejemplo, si es alguien que se dedica al cultivo de las artes, ¿no? Tanto pueden ser la escritura, la literatura, la poesía, o las artes plásticas o la música, evidentemente ahí hay un valor de búsqueda que es la belleza, ¿no?, que le va a dar, en la medida en que alcance la belleza, sus obras estén marcadas por el alcance de la belleza, precisamente se realiza en el ámbito en el que ha elegido, en este caso, en esa forma de intelectualidad, ¿no?
Pero la búsqueda de eso me parece que es importante destacar. Y en el caso de los científicos, de la gente que se dedica al cultivo de las ciencias, pues obviamente el cultivo, lo que se va a buscar va a ser el conocimiento. Podemos decir la verdad, si se quiere, ¿no? Y va a haber otras personas que prefieren reflexionar sobre la vida, a los que podríamos pensar que su búsqueda está en pos de la sabiduría. Ahora bien, aquí es donde se genera esta tensión, ¿no? La búsqueda del intelectual o el compromiso del intelectual con su sociedad, justicia, la búsqueda de la justicia, y por el otro lado, el compromiso del intelectual con su vocación, que se va a traducir en su búsqueda de belleza, sabiduría o conocimiento o verdad. Ahora, y estos dos elementos son clave cuando entramos al tema de los riesgos del compromiso intelectual y particularmente del compromiso social del intelectual cuando se decanta por manifestar con todo derecho y legitimidad su apoyo a algún proyecto político o su convicción en un orden ideológico. Entonces, este es un punto que precisamente quiero plantear a Enrique en términos de inquietud, que es, por ejemplo, hasta cuál es la importancia de la ideología, ¿no? Hay muchas ideologías, el anarquismo, el socialismo, el liberalismo, el fascismo, pero en qué medida el compromiso del intelectual con una ideología puede, una posibilidad, potenciar su compromiso con la sociedad o su compromiso de intelectual con su vocación, o por el contrario, lo puede llevar por senderos cuestionables, ¿no? O sea, no podemos desconocer a un gran poeta, por poner un ejemplo, como Neruda. Sin embargo, en los años 50 escribe una oda a Stalin, ¿no? O sea, uno dice, ¿y aquí qué pasó? O sea, podemos rescatar la enorme potencial, la enorme capacidad poética de Neruda, pero cuando el tipo hace un poema a Stalin, uno de los dictadores más feroces que ha habido en la historia humana, pues uno dice, ¿y aquí? ¿No? Entonces, uno de los problemas que me parece que tenemos que mencionar y que tiene que ver con estas tensiones que estamos mencionando es cómo muchas veces el intelectual pierde al concentrarse en su compromiso político, en su compromiso intelectual a los Sartre, pierde de vista e incluso puede llegar a traicionar su vocación, su propia vocación como intelectual, como artista o como pensador, porque empieza a pensar sesgadamente, ¿no? Entonces, ese me parece que es un punto importante que creo que sería interesante que Enrique lo aborda, cómo el compromiso ideológico puede potenciar o puede tener efectos nocivos en términos del compromiso intelectual, ¿no? Entonces, ese me parece que es un punto que vale la pena destacar y reflexionar, ¿no? Y precisamente esta polaridad entre esta distinción que hemos querido bosquejar entre el compromiso del intelectual con su vocación y el compromiso del intelectual con los problemas de la sociedad, que es lo que normalmente se asume cuando se habla del compromiso intelectual. Estoy de acuerdo con lo que se plantea. Por supuesto, este compromiso del intelectual tiene que ver con enfrentar problemas sociales a partir de la justicia, aunque igualmente existirán otras pretensiones que exigirán que se manifieste acerca de lo que está ocurriendo a su alrededor. Pensemos en la ciencia, aprovechando lo que se ha indicado. Está el caso de Mario Bunge, cuando él habla sobre cómo se relaciona la ciencia con la filosofía, indica que para que haya ciencia, en su famosa decatupla, nosotros necesariamente debemos partir de supuestos que nos brinda la filosofía. Un supuesto, para no alargar mucho este tema, es considerar que buscar el conocimiento verdadero es bueno. El científico, en consecuencia, debe partir de la premisa de que tiene que buscar el conocimiento verdadero y no el falso. Ese es un supuesto filosófico que establece una determinada condición ética que tiene que ser cumplida por el científico. En nuestros tiempos hay problemas sociales marcados por la pandemia que nos afectan todavía.
y se ha cuestionado lo relativo al irracionalismo, a recetas mágicas y demás. Uno esperaría que en virtud de un compromiso intelectual, por los conocimientos adquiridos y esta mirada crítica, científicos se manifiesten, porque es un problema social que necesita un pronunciamiento, porque se nos está distanciando de la verdad, porque tiene que ver con esto, con las mentiras que se están difundiendo. A partir de las mentiras tendremos otros problemas, pero nos enfrentamos fundamentalmente a esa cuestión de criticar manipulaciones o distanciamientos de la verdad. En consecuencia, hay que considerar que se puede, desde luego, advertir también allí un ejercicio del oficio intelectual. Por otro lado, desde luego que la ideología que alguien adopte podría perjudicar el ejercicio de una razón crítica. Yo creo que en el caso de los intelectuales, si bien podrían sentir simpatías y reivindicar algunos planteamientos ideológicos o levantar la bandera de cualquiera, deberían tener presente que la primera naturaleza que les corresponde asumir sería la del libre pensador, un término que hoy no se usa mucho, pero que en otros tiempos tenía gran importancia. Este intelectual, por lo tanto, tendrá que ser, ante todo, un libre pensador. Dejar abierta la posibilidad de cuestionar incluso las ideologías o ideología que él considere de mayor importancia. A diferencia del ideólogo, que el ideólogo tiene respuestas, programas y medidas para todo. En cambio, el intelectual, si se trata de un libre pensador, dejará abierta esa posibilidad de distanciarse en el momento que corresponda y hasta de abandonar y de denunciar la ideología que antes merecía su enorme devoción. Ya ha sido el caso de auténticos intelectuales que, por ejemplo, abrazaban primero el socialismo y después denunciaban sus problemas. Pero es también lo que puede ocurrir cuando se tiene no una mirada reflexiva, sino fanática de otras corrientes. Yo creo entonces que para evitar este problema que se puede dar cuando la ideología captura nuestra mente y nos quita la capacidad de ejercer una razón crítica, es reconocer esa condición de libre pensador como fundamental para que nuestro compromiso intelectual no resulte perjudicado. Muy bien, licenciado Marco Antonio de Río, ¿hay alguna intervención que usted quiera hacer? ¿Aún? ¿No? Ya. Muy bien, sé que estamos escasos de tiempo, doctor, para usted, pero sin embargo quiero hacerle partícipes de la participación que están teniendo dentro del público, haciendo unas consultas y quiero transmitírsela. Aquí tengo una, Edu Lema Moreno dice, ¿a qué cree que se debe la abundancia, entre comillas, de economistas con tendencia socialista en nuestra sociedad, sobre todo en las universidades públicas? Me gustaría, doctor, que usted pudiera compartir la respuesta con Edu Lema Moreno. Yo no estudié economía, sin embargo, lo que he podido leer al respecto me permitiría afirmar, en primer lugar, que no es un fenómeno exclusivamente cruceño o boliviano. En Latinoamérica se puede notar también esta clase de fenómenos y en otras partes del mundo. Creo que existen corrientes académicas que pese a todo lo que ha ocurrido en el siglo XX, desde el punto de vista de los derrumbes ideológicos, continúan sintiendo gran aprecio por esa manera de entender el mundo y tratar de construir una determinada clase de sociedad. Y esto forma parte de una tradición que se renueva, no es que se esté enseñando lo mismo de hace 50 años, como en algunos casos se puede dar, según conozco,
sino que se está apelando a nuevos discursos, pero que forman parte de esa misma tradición que tiene que ver más con el socialismo que con la libertad económica. Esto lo evidencio porque hay contemporáneamente interés académico acerca de la obra de Piketty que acabo de mostrar, y es alguien que resulta importante, o hay algunos aspectos del Krugman ideológico, porque Krugman tiene otros aportes que no tienen que ver con esta manera de entender nuestras sociedades. Yo creo entonces que hay una tradición que no ha dado mucho margen para la crítica y que nos distancia de aquellas soluciones más viables que deberían ser consideradas para nuestros problemas sociales. Y tal vez lo que se podría hacer es brindar mayores posibilidades para las discusiones, para los debates, para que este asunto sí sea igualmente considerado y que no sea algo anecdótico. ¿Por qué no grandes debates sobre la ideología en la economía? Porque normalmente eso no se advierte como si fuese algo provechoso o útil. Quizás así debatiendo en la comunidad académica podríamos también notar que existen voces disidentes y quizá ampliar luego ese margen de diferencia que siempre es útil. Hay que apostar por un pluralismo que sea incómodo, no por una uniformidad plena, sea de un lado o del otro. Yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo a partir de los debates y discusiones en los diferentes niveles para darle la importancia que se merece a un concepto que no tiene buena fama como el de la ideología. Muy bien. Y doctor, permítame compartir también esta consulta que hacen. Dice, usted realizó menciones a la importancia de la justicia para los intelectuales en general. Dice, ¿qué rol ya ocuparía entre varios economistas la justicia social u otros distintos tipos de justicia? He mencionado un caso que conviene remarcar, el de Amartya Sen. Yo creo, desde el punto de vista de la filosofía política, que su libro La idea de la justicia es de gran valor, porque permite que nosotros nos concentremos en un enfoque diferente. Apostar por una idea de justicia concreta, no como un gran ideal que sabemos que es inalcanzable, nos exige pensar en hechos muy concretos de injusticias manifiestas y tratar de hacer algo al respecto. Tiene que ver, si quieren verlo de esa manera, una cuestión más práctica u operativa. Se puede tener diferencias con lo que plantea Amartya Sen, pero ya es un paso importante el que se da para no quedarnos simplemente en una enorme reflexión sobre lo que es la justicia, que ha habido muchos autores que se han ocupado de aquello, sino también partir de las injusticias que estamos viendo. No la justicia social que se busca, porque ese sería otro enorme problema y un gran debate, sino estas injusticias que podemos advertir en cualquier sociedad y que Amartya Sen intentará reflexionar al respecto y tratará de resolver el problema. Pero es uno de los economistas que se ha ocupado. Yo creo que en mayor o menor medida, desde distintas perspectivas, todos quienes he mencionado han manifestado sus críticas partiendo de esa situación. Es injusto que se afecte la libertad económica, será igualmente una buena síntesis de varias de las críticas que ha hecho Friedman, para no hablar de Hayek. Obviamente que no se considerará justo que se establezca un régimen totalitario en donde se imponga una voluntad en contra nuestra. Se parte de esa crítica. No es justo que se esté imponiendo una visión igualitaria. Yo creo que todos, pero destacaba a don Amartya Sen precisamente por ese libro que creo vale la pena considerar y analizar. Muy bien. Muy bien, quiero dirigirme al público y decirle, la verdad es que el tema es bastante amplio, muy interesante, pero estamos ya en tiempo. Quiero también manifestarles que las consultas que nos han hecho llegar, vamos a comentarla con el doctor Enrique y con el licenciado Marco Antonio Río para poder darle unas respuestas también.
de acuerdo a las inquietudes que han manifestado acerca de la exposición de esta mañana. Quiero despedir al licenciado Marco Antonio de Ríos. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos esta mañana en calidad de moderador, por su tiempo de poder compartir con la academia, pero en especial docentes y estudiantes también que han estado conectados en esta transmisión. Al doctor Enrique Fernández García, muchísimas gracias también por compartir su espacio, su tiempo y además la experiencia, el conocimiento acerca de la temática que nos interesa a nosotros como facultad, que eran los economistas, y el compromiso intelectual. No sin antes siempre comprometerlo a tenerlo nuevamente en un espacio de discusión, de concertación, pero ante todo de fortalecimiento del proceso formativo de nuestros profesionales en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y bueno, en la universidad en su conjunto. Me gustaría, por favor, doctor Enrique y licenciado Marco Antonio, que puedan despedirse del programa Actualidad Académica, Económica y Empresarial, y en especial al público que nos ha seguido en esta transmisión y en otras páginas también, en las cuales estaba difundiendo su exposición. Bien, yo me gustaría simplemente comentar que me parece muy importante la iniciativa de la facultad, la felicito, porque, y este tema, el tema que nos ha tocado hoy, es un tema particularmente importante, porque claro, por el carácter que tiene nuestra facultad, ¿no?, de ser de ciencias económicas y empresariales, entonces como que hay una concepción que razona en términos muy operativos, o sea, es una facultad que va a formar gente que va a ir a trabajar a las empresas. Pero es importante darse cuenta que no es solo esa la misión de la facultad, sino que tenemos una misión más amplia de formación de gente que piense en los problemas de la economía, de las finanzas, de la administración, pero no simplemente en el rol, digamos, operativo de la empresa, sino en un rol más amplio y más general. Entonces, por eso es que yo felicito la iniciativa de la facultad sobre el diálogo que hemos tenido hoy en la mañana. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Doctor. Agradezco nuevamente la invitación que se me hizo. He tomado conocimiento de las anteriores experiencias que se han desarrollado en este programa y estoy firmemente convencido de que su provecho puede ser apreciado sin grandes complicaciones por quienes brinden su tiempo con ese propósito, y espero que se mantenga esta misma línea. Habrá que aprovechar las experiencias recientes, los problemas relacionados con la pandemia, pero agradecer también que como consecuencia de aquello surgen estas oportunidades y conviene seguir en esta misma línea para beneficio de la comunidad académica y de la sociedad en su conjunto, ya que hablamos de compromiso social e intelectual. Correcto, muchísimas gracias, y es esa la línea y les agradezco porque el interés nuestro es poder cambiar, como lo dijo el licenciado Marco Antonio, nosotros eminentemente la base filosófica para nuestra formación es fundamental, ¿no? Y por eso de repente tenemos muchas complejidades al momento de enfocar el tema de la profesión y se vuelve en un 80% de carácter operativo y no de repente como nosotros lo llamamos, en el caso de mi formación, estratégica. Queremos personas, queremos profesionales pensantes que tengan un espectro bastante amplio en poder brindar soluciones a los problemas de la sociedad. Y también estamos en la renovación de los enfoques para los procesos también formativos que queremos hacer en la facultad, porque la ausencia de la base filosófica que tiene razón el licenciado Marco Antonio ha sido una de las principales dificultades que a la vez nos generan profesionales más de orden técnicos operativos, ¿no? Entonces, y eso también lo hemos podido analizar, tiene una implicancia también en el déficit de investigación pura desarrollada dentro de la universidad, ¿no? Estamos creo en ese proceso y queremos dar esas luces para poder desarrollar en ese campo nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas. Muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias al público por habernos acompañado.
vamos a tener una nueva cita, siempre comprometiendo a los profesionales que predisponen su tiempo para compartir con cada uno de ustedes y especialmente con la academia. Muchas gracias, muy buenos días a ambos, que Dios los bendiga y salud ante todos para ustedes.